Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Diego García Arena. Gracias, señor presidente. Bueno, es una sesión en la que hemos conversado y debatido sobre bastantes temas. Elijo dos para empezar y después voy a desarrollar lo que a mi criterio fue el eje de esta sesión. En primer lugar, compartir lo que planteó mi compañero de bloque, Emiliano Balbín, respecto del tema del RIGI, que hicieron referencia a varios legisladores. Me da la sensación que hubo un grave error político del gobernador, porque más allá de que la inversión pudiera haber seguido o no a Río Negro como finalmente sucedió, se podría haber hecho más, y se podrían haber generado condiciones políticas para que los sectores comerciales, industriales, empresariales, políticos de la provincia se unificaran con el gobierno para hacer un planteo como provincia. Me parece que cuando el gobernador anuncia que va a enviar un RIGI y no lo envía, debilita su posición política frente a un gobierno nacional que seguramente no tenía muchas ganas de que la inversión viniera a la provincia de Buenos Aires, pero que con eso encontró un justificativo para ganar la pulseada política, además. Porque fue el propio gobernador el que dijo que iba a enviar un RIGI a la legislatura el 15 de julio. Me voy a permitir, señor presidente, le voy a pedir autorización para leer dos párrafos de la gacetilla que envió el gobierno de la provincia de Buenos Aires el 15 de julio. Dice: en este sentido, Kicillof anunció que hemos resuelto enviar un proyecto de ley para la creación de un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Allí pretendemos englobar requisitos que necesitan compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca. Incluye la estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional y propone mejoras en el régimen tributario para las grandes inversiones. Además, el mandatario bonaerense subrayó que trasladamos una solicitud a ambas compañías para obtener más información, ya que al momento no conocemos los detalles del proyecto, sus etapas, duración y cronograma de inversiones. Hoy la pelota está del otro lado. Esperamos una respuesta y dejamos en claro que vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que se pueda concretar esta inversión en Bahía Blanca. Hay un principio del derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Si el gobernador dijo que iba a enviar un proyecto de legislatura, lo que debió hacer es enviar un proyecto de legislatura. Y eso hubiera colocado a la provincia de Buenos Aires en igualdad de condiciones con otras, y luego, si la definición política era negativa a los intereses de la provincia, hubiera tenido el respaldo de toda la política y de todos los sectores en ese sentido. El segundo aspecto al que me quiero hacer referencia es un tema que ya venía sucediendo y lo fuimos dejando pasar porque pensamos que era una cuestión ocasional. Pero nosotros en el mes de diciembre, el 28 de diciembre, vaya fecha, votamos la ley fiscal e impositiva de la provincia de Buenos Aires y votamos la autorización de endeudamiento para el Poder Ejecutivo. En ese sentido, en ese momento, quiero decir, se suscribió también, se aprobó también un convenio de un fondo de fortalecimiento municipal para los intendentes, un fondo de fortalecimiento fiscal se denominó, con recursos para los municipios. No es un acto del príncipe, es una ley. Y parece que el gobernador, cada vez que cumple con una cuota, le gusta sacarse fotos y hace venir a todos los intendentes a peregrinar a La Plata. Es como que cuando cada uno de nosotros va a pagar la tarjeta de crédito al banco, se saque una foto y felicite porque fue a pagar la tarjeta de crédito al banco. O cuando va a pagar la cuota de un crédito, se saque una foto con el gerente del banco y diga: vengo en el mes 2 de octubre a pagar la cuota del crédito. Me parece que se está haciendo un abuso de una ley, que lo que tiene que hacer el gobernador es cumplirla, no sacarse fotos. Porque si no, lo que podemos hacer, señor presidente, ahora cuando venga de vuelta la ley fiscal y hagamos un acuerdo para los intendentes, en vez de fijar cuotas, fijemos fotos. Entonces, digamos, en la primera foto le damos el 10%, en la segunda foto el 15%, en la tercera foto el 30%, y entonces ya los intendentes saben cuántas fotos se tienen que sacar para que le dé lo que la ley dice que le tiene que dar. Entonces, el gobernador tiene que entender que los recursos que está entregando no son de él, son de la provincia, y que lo que está haciendo es cumpliendo una ley y no teniendo una actitud discrecional de darle a quien quiere él o no darle a quien quiere él. Se trataron otros temas que en algún punto
no voy a ampliar porque comparto lo de idioma que planteó el diputado Robelo, porque lo venimos planteando desde enero. Me parece que el gobernador está teniendo una desidia total y en el tema de la salud pública está colocando en emergencia sanitaria a millones de bonaerenses que son beneficiarios de esa obra social. Y siempre dejamos aclarado que nosotros defendemos el modelo de obra social solidario. No estamos nosotros planteando la desafiliación, ni que la afiliación sea voluntaria, ni que el aporte sea voluntario. Nosotros estamos planteando que la provincia de Buenos Aires tiene que cumplir con las prestaciones a las cuales está obligada IOMA y quienes pagan y están al día, como corresponde, con sus aportes a la obra social, deben recibir los servicios como contraprestación. Hay emergencia en IOMA, señor presidente, aunque el gobernador no la quiera declarar. Pero hay una línea que me parece que atravesó la sesión. Parecen temas distintos, pero tienen un hilo común. La violencia y la impunidad, señor presidente. Cuando vemos esos carteles, la verdad que estamos hablando de un hecho de una extrema gravedad. Estamos hablando de un hecho que podría haber generado consecuencias insospechadas en la Argentina, si se hubiera consumado. Y fue un intento de magnicidio que además es a una mujer. La verdad que yo no sé si fue la fortuna, qué fue lo que sucedió, que finalmente no se concretó, pero realmente es un hecho de una extrema gravedad que daña seriamente a la democracia. Y la impunidad que se genera cuando la justicia no avanza en la investigación genera violencia. Genera violencia. Entonces compartimos el reclamo de justicia. Porque creemos en una cosa, señor presidente, que la quiero decir porque vengo viendo desde hace tiempo y a veces también entramos nosotros en eso. Los delitos no se compensan. Yo no puedo decir, vos quisiste matar a Cristina, pero vos quisiste... No se compensa eso. Hacemos como una competencia a ver quién es más delincuente, señor presidente. Eso no está bien, no puede funcionar así. Tiene que ser espontáneo el repudio. Hubo un intento de asesinato a una expresidenta democrática de la Argentina, hay que respaldarla, hay que solidarizarse y hay que bancar el juicio y que se encuentren al responsable de manera inmediata. Ese mismo hilo, señor presidente, lo podemos llevar al tema de la violencia de género, que sigue siendo un hilo de violencia y en el caso, yo comparto lo que dijo Cuervo recién, no es un tema partidario, pero cuando el imputado es el presidente es un problema institucional. No es partidario, pero es institucional. Porque un presidente en ejercicio, no aparentemente, hay una imputación ya, ejercía violencia sobre su mujer, inclusive sobre su mujer embarazada, inclusive con su mujer en el piso. Una cuestión que debe generar una repugnancia automática. Debe generar un rechazo inmediato. Y la preocupación, obviamente, de que estamos hablando de un tipo que fue presidente elegido por los argentinos. Entonces también hay una defraudación. Y esa defraudación, ¿sabe por qué es presidente? Es producto de la impunidad. Ese tipo se creía poderoso. Ese tipo usaba su posición para ejercer violencia. Y eso es el doble de repugnante. Por eso habría que analizar el agravamiento de las penas en esos casos, señor presidente. Porque se está valiendo de una condición objetiva distinta de la del resto para ejercer violencia. Y para ocultarla, señor presidente. Porque el poder también da mucho más medios para ocultar esa violencia. Entonces, es un hecho que repugna, pero que está vinculado a la violencia y a la impunidad. Y acá viene la tercera cuestión que se debatió hoy y que termina de cerrar un hilo y un análisis político. Un grupo de diputados nacionales, también elegidos por el pueblo, van a visitar una visita social a un penal a los asesinos más grandes de la historia argentina, a los genocidas de la historia argentina, que ya han sido juzgados, condenados y con sentencia firme. Como dicen
como decimos los abogados, pasada en autoridad de cosas juzgadas, es indiscutible. Ese hecho no puede pasar desapercibido. Eso no es un hecho menor. Porque ese es un hecho que además de colaborar con la impunidad y de colaborar con la violencia y de ser cómplice con la impunidad y la violencia, traspasa un límite, que es el límite del Estado de Derecho. Cuando todos hablamos del pacto democrático, el nunca más conforma, creo que una de las pocas, la democracia y el nunca más conforman una de las pocas políticas de Estado que hemos logrado consolidar desde el 83 a la fecha. No me extraña que haya negacionismo. Hay quienes hasta niegan a Maradona, presidente. Imagínense lo que pueden pensar de estas cosas. O sea, banalizan todo. Y la verdad que como radicales y como bloque radical lo discutimos el tema, porque ayer en las primeras informaciones no nos sentimos cómodos con la comunicación que venía de la Cámara de Diputados de la Nación de lo que había pasado en esa sesión. Pedimos explicaciones a nuestros legisladores, pero además de pedir explicaciones a nuestros legisladores, les queremos dejar claro nuestra posición, cuál es la posición de nuestro bloque y la que le vamos a transmitir a nuestros legisladores nacionales ahora cuando tengan que tratar y resolver la cuestión. Nosotros creemos que esos diputados que concurrieron a tomar el té con los genocidas tienen que ser removidos de la Cámara. El artículo 66 de nuestra Constitución Nacional establece una de las potestades más importantes que tienen las cámaras, dos de las potestades más importantes que tiene el Poder Legislativo. Una es el de dictar su propio reglamento y el otro es el de establecer su propio sistema disciplinario. Y dice ese artículo 66 que los diputados pueden ser removidos y hasta excluidos de su seno, dice la Constitución, por dos causales: la inhabilidad física o la inhabilidad moral. La inhabilidad física nunca se usó como una causal de remoción porque aparece hasta como un criterio discriminatorio. ¿Sí? Uno no podría remover a un diputado o un senador por una inhabilidad física. Como bien dicen algunos tratadistas, las cuestiones físicas o de salud se resuelven con licencias, no con remociones. Pero sí hay antecedentes, señor presidente, de remoción por inhabilidad moral. Uno es el caso Luque, el papá del gordo Luque, uno de los asesinos de María Soledad Morales, que en un programa televisivo, cuando su hijo fue imputado por homicidio, siendo diputado de la Nación, dijo: si mi hijo hubiese matado a esa chica, el cadáver no hubiera aparecido nunca. El peronismo tenía mayoría, señor presidente, y él integraba ese bloque. Sin embargo, estuvieron los 2/3 para removerlo de la Cámara por inhabilidad moral. La Cámara entendió que ese diputado había pasado un límite, que si era capaz de ocultar un cadáver, no podía seguir siendo diputado de la Nación. Luego está el caso Ancarani de Godoy, donde también la Cámara, por la mayoría de 2/3 que se exige de los presentes, removió a la diputada. Y creo que este caso encuadra perfectamente en las mismas causales, que es la causal de la inhabilidad moral. No es una figura típica, es una figura que está a criterio de la Cámara, pero creo que genera, que tienen en común, que genera la misma reacción de rechazo. Es espontánea la reacción de rechazo hacia el hecho. Es algo que no debieron haber hecho, es algo que cruzó un límite, es algo que conspira contra la democracia, porque ¿sabe qué, presidente? La impunidad y la violencia conspiran contra la democracia. La impunidad y la violencia conspiran contra el Estado de Derecho. La impunidad y la violencia conspiran contra la libertad. Y nosotros no podemos convalidar esas cuestiones. No podemos tensar y discutir entre nosotros a ver quién es más violento, porque caemos en una banalización de la violencia. Nosotros tenemos que repudiar todo acto de violencia. La verdad que tenía anotadas algunas cosas más para decir, pero quiero explicar por qué acompañamos un proyecto que hoy en Labor no íbamos a acompañar, que era el proyecto integral sobre violencia de género que se había presentado. La verdad que nosotros no íbamos a habilitar los 2/3 para tratarlo porque estábamos en disconformidad, no estábamos de acuerdo con el artículo 22 de ese proyecto, que creaba un fondo indeterminado para nosotros, y la verdad que no estábamos dispuestos a darle a este gobernador fondos indeterminados, porque no confiamos en cómo administra la fondos. No decimos
que hace cosas indebidas. Decimos que no confiamos en el criterio que tiene para administrar los recursos de la provincia de Buenos Aires. Creemos que no privilegia a IOMA y compra merchandising, ¿sí? Entonces, como que no entendemos la manera que tiene de gestionar, entonces no estamos para darle ese tipo de fondos. Entonces, este era el argumento por el cual decíamos, no era que rechazábamos el proyecto, sino nos dábamos los 2/3 y decíamos que vaya a la Comisión de Presupuesto para discutir ese artículo 22. Finalmente, el diputado Cuervo presentó una redacción alternativa de ese artículo, con la cual coincidimos, donde desaparece ese fondo, se crea una reasignación de recursos de los propios fondos del Ministerio y se elimina la posibilidad de que el Ejecutivo modifique el tope del 25% que se le pone. Ya no queda a discreción del Poder Ejecutivo, sino que sigue siendo una facultad presupuestaria de la Cámara. Entonces estuvimos de acuerdo y acompañamos finalmente este proyecto en todo su contenido y quería explicar por qué lo habíamos hecho. Por último, señor presidente, 1 millón de pibes que se van a la cama sin comer también es violencia. El mayor ausentismo escolar lo tiene la provincia de Buenos Aires, también es violencia. La ludopatía infantil y adolescente que está afectando transversalmente en toda la provincia sin distinguir territorios y sin distinguir intendentes, está afectando a millones de pibes en la provincia de Buenos Aires y creo que estamos todos trabajando, pero que estamos lentos en ejecutar alguna decisión que puede ser una política de Estado, porque podemos consensuar una redacción de una ley que empiece a limitar las cuestiones de la ludopatía en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para los niños, pero también para todos los habitantes de nuestra provincia. No podíamos terminar, señor presidente, sin recordar que todas estas cuestiones a las que estamos debatiendo tienen que ver con el origen de nuestra patria. Y no quería terminar sin recordar que este sábado se cumplen 174 años del fallecimiento del general don José de San Martín, y la verdad que cada uno de nosotros debe trabajar, debe estudiar y debe legislar intentando honrar a esos próceres fundadores de nuestra patria. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.